Muy bien, buenas tardes con todos y agradeciéndoles nuevamente su participación a esta charla. Y hoy vamos a tener la exposición a cargo de Jair, el integrante del grupo de física teórica, a la cual va a ser su tema la interpretación operacional de la mecánica cuántica. A ver, Jair, aplausos por favor. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a abordar una interpretación operacional de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica a priori es un conjunto de reglas matemáticas que han servido para determinar con una fantástica precisión sistemas a escalas atómicas. La mecánica cuántica ha funcionado muy bien. Ha sido desde su nacimiento, ¿no? Por ahí a inicios de 1900, un gran cambio en el pensamiento, de los físicos y científicos de la época. Aún así, a estas alturas, aún habiendo funcionado tan bien la mecánica cuántica, no se sabe o no se llega a un acuerdo, a un consenso sobre los fundamentos e interpretaciones que esta tiene, ¿no? Entonces aquí en esta charla nosotros vamos a dar lo que se llama una interpretación operacional, ¿okay? Cuidado, no vamos a intentar con interpretación, no vamos a intentar dar intentar dar un entendimiento de la realidad que nos da la mecánica cuántica, sino vamos a interpretar cómo podemos utilizar las herramientas de la mecánica cuántica para hacer mediciones. Bien, empecemos. Primero vamos a aceptar los postulados que ya funcionan, ¿okay? Vamos a aceptar que un sistema cuántico tiene asociada una función de onda, ¿okay? Tiene asociada una función de onda de x, t. ¿Okay? Y vamos a restringir nuestro estudio a un sistema que es un electrón. ¿Okay? Vamos a decir un electrón, solamente por simplificar. También vamos a aceptar que se cumple la ecuación de Schrödinger. ¿Okay? Vamos a aceptarlo ya. Esta es la famosa ecuación de Schrödinger. Vamos a aceptar el principio de probabilidad, que lo vamos a ver después. Y vamos a abordar principalmente el problema de medición, porque el problema de la mecánica cuántica de la interpretación radica en la medición. Entonces lo que vamos a hacer es sistematizar el proceso de medición. Vamos a decir que si esta es una flecha del tiempo, para medir, supongamos, en un tiempo tm, nosotros debemos conocer la función de onda en un tiempo cero. Es decir, si la ecuación de onda evoluciona con esta ecuación, nosotros debemos darle una condición inicial. Debemos conocer la función de onda en el tiempo t0, ¿no? Y debemos poder determinar los valores que nos da la función de onda por m. Ahora, el primer paso es conocer entonces la función en el tiempo t0. Para nosotros poder llegar a esta función de onda, hacemos una serie de procedimientos. Vamos a seguir una receta que nos lleve a determinar esta función de onda de una manera
inequívoca, ¿no? Esta receta la vamos a llamar preparación. Es decir, vamos a preparar nuestra función para que llegue a tiempo t0 con una función psi de x0 conocida. ¿Ok? El siguiente paso es en la etapa de tiempo, es la evolución. Evolución es aquella etapa, la vamos a llamar aquella etapa donde la ecuación sigue, donde la función de onda sigue la ecuación de Schrödinger sin perturbación alguna. ¿Ok? Y nosotros vamos a interactuar con el sistema en el tiempo tm porque vamos a medir el sistema. Vamos a realizar una medición de alguna cantidad física, ¿no? En este punto. Y a partir de aquí vamos a realizar mediciones. ¿Okay? Este será nuestro esquema principal de esta charla. Vamos a decir que en la medición tenemos tres etapas: una preparación, una evolución y una medición propiamente dicha. ¿Ok? Entonces empecemos con preparación. Preparación significa llevar al sistema a unas condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una analogía en mecánica clásica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos de repente analizar la caída de esta tiza, ¿no? Entonces nosotros a partir de ese punto soltamos la tiza, ¿dónde está? Va a caer. Pero en mecánica clásica nosotros conocemos, para medir la trayectoria o el tiempo que ha demorado en llegar al piso, tal vez debemos conocer sus condiciones iniciales. ¿Ok? En mecánica clásica basta con conocer posición y momento, ¿no? O sea que para condiciones iniciales basta con conocer x0 y p0. Si yo suelto la tiza desde esta altura, ¿no? Entonces ya parece trivial o parece intuitivo saber qué posición tiene. Okay. Si yo suelto a esta altura, y si yo la suelto desde el reposo, ya sé que su momento inicial será 0. Entonces ya podríamos conocer en clásica la posición y el momento sin equivocación alguna. Pero ¿qué pasa en cuántica, no? ¿Qué pasa en cuántica? En cuántica no tenemos valores como x y p. En cuántica lo que tenemos son observables, ¿no? Cada cantidad física es un observable, es un operador hermitiano que sirve para medir, para determinar magnitudes o cantidades físicas. Ok, pero hagamos una aproximación, ¿no? En el límite de la mecánica cuántica, ¿no? Analicemos el electrón, que es un sistema cuántico, pero de repente con cantidades físicas clásicas, ¿no? Con cantidades físicas clásicas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer la posición, ¿no? ¿Cómo podríamos conocer la posición y el momento del electrón en un determinado momento, ¿no? La posición y el momento lineal, x y p de un electrón? Podemos seguir la siguiente receta. Podemos, de repente, en un momento, crear un potencial, ¿no? Crear un potencial, un pozo de potencial, ¿no? Un pozo de potencial, de repente así. Un pozo de potencial y capturar al electrón de repente acá, ¿no? Acá, en la posición más baja, ¿no? Acá. Entonces, si nosotros capturamos un electrón acá, ¿no? Ya conoceremos cuál es su posición. Pero además hay que ponerle una fuerza de fricción para que logre mantener al electrón ahí. Si nosotros colocamos al electrón en la parte más baja del potencial, entonces ya sabremos qué posición va a tener, ¿no? Ya sabemos qué posición va a tener, x sub 0. Ahora, para saber qué
¿qué momento va a tener? Nosotros simplemente podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos coger otro potencial, superponerlo a esto, un potencial de repente, o una fuerza, ¿no? Un potencial, no, una fuerza que tenga esta forma, U2x, donde U2 es una función y delta de t es la función delta de ida. Esto me representa un impulso en el tiempo t0, ¿no? Eso me representa un impulso en el tiempo t0. Es decir, esto significa que yo al electrón le puedo dar un pequeño impulso en el momento inicial. Entonces, si yo conozco su posición y además de eso le doy un impulso en el momento inicial, ya conoceré, ¿no? Conoceré x en 0 y conoceré p en 0. Voy a conocer inequívocamente estas dos magnitudes en p0. Eso significa ya haber preparado el sistema. Pero esto no sucede en cuántica, ¿no? Porque en cuántica decimos que lo que necesitamos preparar en realidad es su función de onda. Debemos conocer la función de onda en sí, o sea, sí en t igual 0. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos hacer para determinar la función de onda en ese momento? Podemos seguir una receta parecida, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿no? Necesitamos preparar un sistema que tenga psi de x0 en su momento inicial. Por ejemplo, supongamos que psi de x0 sea la función de onda del nivel fundamental de algún potencial, de algún pozo de potencial conocido. Si nosotros tenemos un pozo de potencial, o de repente x1, x1, y de repente sabemos que esta función de onda es justo la función de onda correspondiente al estado fundamental de este pozo, justo ahí. Entonces, ¿cómo podríamos preparar el sistema? Pues fácil. Activamos un pozo de esta manera y hacemos que un electrón entre en este pozo. Atrapamos un electrón. Entonces el electrón va a tener alguna función de onda, ¿no? En algún nivel de energía, ¿cierto? El electrón sí entra acá, va a tener alguna función de onda. Luego esperamos simplemente por amortiguación radiactiva que este electrón radie, y cuando un electrón radia baja de nivel, ¿no? Cuando en el átomo, ¿no?, existen los llamados saltos cuánticos de un nivel mayor a un nivel menor, es que el electrón radia. Pues algo parecido sucede acá. Simplemente esperamos a que el electrón radie para que baje hasta este estado fundamental. Entonces, de esa manera ya hemos preparado nuestro sistema en ese estado fundamental. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora si esa función de onda no es el estado fundamental de algún potencial conocido? No es cualquier otro. Pues, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Tenemos que conseguir otra receta para poder llegar a lo mismo, para poder preparar la función de onda. Bien, lo que necesitamos es buscar primero un potencial donde esta función de onda sea una función propia de el hamiltoniano que tiene ese potencial, ¿no? O sea, debemos buscar un potencial 1. Busquemos 1. ¿Cómo buscamos 1? Sabemos que esta función propia, ¿no? Esta función propia debe ser esta función debe ser función propia del ¿no? Energía cinética de este hamiltoniano. ¿Okay? Entonces, ¿no? Si buscamos 1, simplemente multiplicamos por la izquierda, por acá, hacemos u psi de x,0 a la menos 1, multiplicamos por la izquierda, es un operador, ¿no? Entonces esto sería así, ¿no? Psi de x0 a la
menos 1, t sin x, 0, más ok, y acá tenemos este por este, como son inversas se van, entonces solamente me queda t. Ahora acá, estos dos son solamente funciones, ¿no? O estos dos son solamente funciones, pueden conmutar, no hay problema. Entonces tenemos así. Conmuta, o acá conmuta y se van. Despejamos U1. Y tenemos el potencial U1 de X, el potencial que queríamos obtener. ¿Por qué lo conocemos? Porque conocemos E, conocemos la forma de T y conocemos la función que queremos preparar. ¿Ok? Enseguida, bueno, ya que conocemos esta función, lo que hacemos es preparar un pozo. Que tenga de esta manera, U1 de X. Y el mismo procedimiento. Atrapamos un electrón en este pozo. Entonces el electrón va a llegar en algún momento, va a estar por acá. Oscilando de repente. Está oscilando y esa función de onda va a ser una superposición de muchas funciones de onda, ¿no? Esta función de onda que va a tener el electrón aquí va a ser una superposición de muchas. Entre ellas pues, podría estar la que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? A este electrón que ahora tenemos esta función de onda, lo sometemos a un aparato que se denomina aparato tipo Sterger-Lach. El aparato tipo Sterger-Lach es aquel que nos permite separar, ¿no?, de muchos estados. Es un tipo, si tengo muchos estados, muchas funciones de onda, o muchos electrones en este caso que ingresan acá, cada una tiene una función de onda. Entonces nos permite separar en sus estados base. Entonces, como esta función de onda es una superposición de muchas, la función de onda que va a entrar, algunas van a ir a un estado base, otras a otra y otras a otro estado base. Uno de esos estados base va a ser justamente la función que queremos encontrar. Podría ser, bueno, o podría no estar, ¿no? Porque podría ser que esta sea una superposición de estados base, pero no esté justo ahí esta función de onda. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, si no está, descartamos el pozo. No descartamos el pozo. Si no está, simplemente descartamos el electrón y volvemos a atrapar a otro electrón. Ese otro electrón caerá en algún otro lugar, ¿no? Puede caer por acá. Y su función de onda asociada será la superposición de otras funciones de onda. Esas otras funciones de onda pueden contener a esta. Hacemos el mismo proceso y si obtenemos acá, pues bingo, obtenemos la función de onda. Pero si no, repetimos el proceso hasta que lo obtengamos. Entonces, con eso logramos preparar el estado porque ya pudimos obtener una función de onda psi de x0 porque la pudimos obtener. Entonces, con eso logramos preparar el estado que es nuestra primera etapa en el proceso de medición. Una consulta, ¿y cómo es que obtienes el T? El T. Sí, dice que el T es conocido, eso, ¿no? Este representa eso representa, digamos, la energía cinética. Claro. El T, en realidad el T es un operador, ¿no? Ajá. El T es un operador. El T es conocido que el T tiene esta forma. El T es un operador que tiene esta forma. Bueno, como estamos unidimensional, Entonces este es claro. segunda derivada. Dale, ya.
la mecánica cuántica de T es un operador del crecimiento. Entonces, con eso ya terminamos nuestra preparación del estado. Esto es importante porque, si se dan cuenta, es un procedimiento, una receta muy general, bastante general, y aunque es un poco idealizada, pues en general nos dice que podríamos preparar cualquier sistema, ¿no? Cualquier sistema. Porque, bueno, el siguiente paso en nuestra, bueno, acá lo acabo de borrar, pero en nuestro esquema era o es la evolución. Evolución no es más que, no es más que someter a nuestro electrón a el potencial deseado. Nosotros sometemos al electrón al potencial deseado, ¿no? Y ese electrón va a seguir la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué? Porque es un principio de la mecánica cuántica, pues. Entonces, la evolución no es más que el electrón siguiendo su ecuación de Schrödinger. Para un psi de x, coma 0, ¿no? Que ya es conocido. O al menos ya está, no solo es conocido, sino ya está experimentalmente determinado por esa receta. La evolución solamente es esto. Okay. Entonces, el siguiente paso, que es, o la siguiente etapa, que sí es la etapa crucial, que es la medición propiamente dicha. Medición propiamente dicha significa, acá estaba nuestro tiempo cero, nuestro tiempo Tm. Significa que nosotros logramos en el tiempo Tm, hagamos acá el corte para lograr interactuar con el sistema, logramos medir. Entonces, tenemos dos posibilidades acá. Tenemos dos posibilidades. Pero antes de eso vamos a decir que nosotros deseamos medir esta cantidad, ¿no? Que es una cantidad cualquiera. Pero tenemos dos posibilidades. Que esta cantidad sea, ¿no?, tipo hamiltoniana, o no sea del tipo hamiltoniano. Que sea del tipo hamiltoniana simplemente significa que tenga la forma de un hamiltoniano clásico, ¿no? O perdón, un hamiltoniano no relativista, por ejemplo, T más B. Porque estamos haciendo esta receta para mecánica cuántica no relativista, así que solamente nos restringimos a eso. El hamiltoniano es que tenga esa forma. Y no hamiltoniano, pues, no tiene esa forma. Por ejemplo, uno hamiltoniano sería la posición, el momento, no tiene la forma de T más B. Un hamiltoniano podría ser la propia energía cinética, ¿no? La energía cinética. Entonces, para cada uno vamos a realizar una receta para poder, ¿qué significa? Vamos a ver qué realmente significaría medir operacionalmente. ¿Ok? Entonces, bien. F de xp es un operador, ¿no? Una cantidad física, un observable, un operador. Como tal, tiene sus propias funciones propias y sus propios autovalores. Vamos a denotar por psi de f de x los vectores, los autovectores, y por f de f los autovalores. Ok. Vamos a
decir que f de xp, como tiene la forma hamiltoniana, cumple la ecuación de Schrödinger. Entonces, como cumple la ecuación de Schrödinger, ya, cumple la ecuación de Schrödinger. Ok. A ver. Bien, vamos a resolver esta ecuación, ¿ya? Vamos a hacer separación de variables. Ok. Vamos a separar en si f de x y f de t. Entonces, esto separará. Este operador solamente actúa sobre x. Entonces, este puede salir. No, este t puede salir. Quedaría así, ¿no? A ver si me siguen. ¿Ok? Ahora dividamos todo entre este producto. Dividamos entre este producto. Esto lo han hecho, bueno, muchas veces, ¿no? Se han llevado métodos 1, métodos 2. Es un procedimiento bastante. Bueno. Bien. Pero esto de acá, entre esto, lo tenemos acá, ¿no? Esto es f de f. Es nuestro autovalor de la función del observador. Entonces, bueno, acá tenemos esta ecuación de acá y la resolvemos. Nos queda que el logaritmo natural de t es igual bueno, si lo resolvemos vamos a quedar así, e igual a e al proceso de h barrada f de t. Pueden comprobarlo. Entonces nuestra función de onda si f de x por t de t h barrada f de t. En general nuestra función puede tener una constante acá, podría tener, entonces no me han equivocado, pero puede tener, porque verifica, ¿no? Y además, ¿qué tenemos? Tenemos que, bueno, acá no lo puse, pero para este problema, la condición inicial perdón, no, la condición inicial si xm era porque justamente es en el punto de la medición. El punto de la medición, cuando t vale n, cuando t vale tm, le hemos llamado a nuestra función si f de x. Entonces reemplazamos ahí si f en tm es igual a k por si f de x por e a la i menos i sobre h barra f de t. Bien, entonces esto es igual a esto, ¿no? Por la condición inicial, por la condición de frontera, no es una condición inicial, es una condición tm. Esto es igual a esto, tenemos k que es conjugado de esto, porque esto pasa hacia allá, y lo reemplazamos acá. Al final nos va a quedar
de x, t igual a si f de x ¿ya? Esa es la función propia para el operador, bueno, no la función propia, sino la función, ¿no?, que sigue, que evoluciona según la ecuación de Groningen para nuestro hamiltoniano de forma f. Nuestro hamiltoniano f de forma, nuestra cantidad f de forma hamiltoniana. Ahora, nuestra función que psi de x, t, psi de x en un tiempo t, la podemos escribir, ¿no? La podemos escribir como la sumatoria de cf psi f de x, t. Podemos escribirla así, ¿no?, sobre todo los f. No tenemos ningún inconveniente en escribirla así, como escribirla en otras bases. Luego, reemplazando, tenemos que, esto es la sumatoria, reemplazando esto acá, tenemos que es cf de x a la menos i sobre h barrada f. Bueno, esta es la función de onda. Acá hubo un pequeño error, si se dan cuenta. T menos T, ¿no? Que sería T menos T. Y esa función de onda, de esa forma, puede expresarse así a partir del tiempo tm. Entonces, de tm en adelante, podemos escribir esta función de onda de esta manera, ¿no? Si se dan cuenta, cuando nosotros calculamos la probabilidad si nosotros queremos calcular la probabilidad de medir el valor f, ¿okay?, de medir el valor f de f, porque estos son los valores que vamos a medir, son los valores que vamos a medir para este observador. Entonces, nosotros queremos calcular la probabilidad de que el valor f de f sea el que fuese medido. Nosotros tendríamos que hacer, simplemente sería así, ¿no? Hacer un producto interno del autovector correspondiente por la función de onda. Y esto nos quedaría simplemente cf al cuadrado. Entonces, cf al cuadrado es la probabilidad de medir el valor f de f para el otro valor f. Entonces, esta probabilidad, pues, a pesar de que hemos hecho todos los cálculos, vemos que no depende del tiempo, ¿no? O sea que tendríamos, a partir de nosotros colocar un operador a la medición, tendríamos todo el tiempo disponible para determinar cómo medir, o sea, para poder determinar experimentalmente cómo medir esa distribución de probabilidad, cómo medir esa probabilidad experimentalmente. Si nosotros tenemos esta función de onda, ¿cómo podríamos medir o determinar los estados que corresponden a esta función phi de xt? O sea, valga decir estos estados, ¿no? Lo que podemos hacer es lo mismo de antes, someter a los electrones de esta función de onda a un experimento Serger-Lach para poder separar los estados. Podemos separar los estados propios de función de onda, ¿no?, de este estado más grande.
Entonces, podemos, digamos que este es nuestro aparato Sterger-Lab. Vamos a someter a este dispositivo muchos electrones. Entonces, algunos de ellos serán medidos con un valor F1, otros con otro valor F2, otros con otro valor F3, y así, ¿no? Según la probabilidad que indique este valor sea efectuado. Y de esa manera podríamos determinar la medición para un operador F. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esa parte de ahí, la segunda fila que has puesto allá, es debido al hecho de que es una función F hamiltoniana, ¿no? El tipo Hamiltoniano. Por eso que es igual, así puesto la parte derecha de la igualdad en la segunda fila. El IH por derivada de... Ajá. Esa de ahí es debido a que es hamiltoniana, ¿no? Claro, es la ecuación de Brody, debido a que la forma hamiltoniana. Cuando ya haces la búsqueda del Q sub I, que era el potencial que estaba buscando, ¿cómo obtienes ahí, digamos, ¿puedes repetir la parte de cómo obtienes la función de onda en x0? En en tiempo cero. ¿Cómo lo tengo en el experimento? Sí, es un procedimiento que habías mencionado. Como luego raro. Sí, sí. O sea, era coger varios electrones y con diferentes tipos de energías y buscar encontrar uno con ese experimento, me decía, ¿no? Sí, eso es un experimento. Bueno, el experimento de Sterger-Lab es un experimento importante en la historia de la física. En realidad es un experimento creado por Stern, Otto Stern y no me acuerdo Gerlach. ¿no? Que permitió diferenciar los estados de spin, ¿no? Y determinar que justamente los estados de spin están cuantizados. O sea, si lo vemos de otro punto de vista, permitió diferenciar los estados de los que estaba compuesto, o los estados que podrían ser observables dentro de un estado mayor, un estado que es la superposición de muchos. Entonces, justamente esa es la idea, ¿no? Encontrar un potencial acá, para nosotros determinar un estado, una preparación de un estado, encontrar un potencial, y nosotros poder atrapar una función de onda en ese potencial. Y esa función de onda va a estar compuesta de muchos estados propios. Uno de esos estados va a ser el que queremos. Por eso lo descomponemos. Por eso utilizamos el aparato Sterger-Lab para descomponer nuestra función de onda en estado. Jair, pero si tú ya conoces la función de onda que quieres en el tiempo cero y tienes una expresión de U1 que está relacionada con la función de onda, ¿por qué no de frente en el experimento le das una energía que tenga forma de U1? ¿Por qué tienes que estar probando? Si ya conoces la función de onda que quieres, tu condición inicial, o sea, por ejemplo, yo quiero que tenga esta condición, ¿no? Entonces yo tengo la función de onda que quiero en T0, conozco el operador de energía cinética, entonces ya conozco qué forma tiene U1. Entonces le doy esa forma a U1 en el experimento y obtengo la función de onda que quiero, ¿no? Es que sí, puedes darle ese valor de energía, ¿cierto? Supongamos que le des, ¿no? Se le da ese valor de energía. Entonces se obtiene un potencial, ¿no? Con ese valor de energía. Lo había escrito de esta manera, ¿no? Es igual a E, T, si, X, 0, menos 1, si, X, 0. Pues supongamos que tú sabes que esta función de onda es este potencial. Lo que pasa es que, creo que ya intentó, pero lo que pasa es que tú tienes que darle un valor de energía, ¿no? Tú le das el valor de energía y justamente te va a salir el potencial correspondiente a ese valor de energía. Ajá. A ver, tú preguntas. Claro, o sea, yo quiero un phi de x sub 0, o sea, yo ya sé qué condición inicial quiero. Ya. Entonces yo quiero encontrar un U1 de tal manera
que me arroje ese feed en X0. Entonces tú le pones el E correspondiente a este. Es lo que dice. El E correspondiente a este valor. ¿Cómo es el E? No, creo que no El E es un conozco. valor de energía. Claro. Que tú le das. Puede ser el correspondiente a este. Puede ser. Sí, claro. Sí, claro, es la idea. ¿No? Claro. Puede ser. Ah, porque está asociado, ¿no? Puede ser. O Entonces sea- tú con eso creas un potencial. Pero ahora cuando tú creas el potencial en el experimento y tú atrapas un electrón, no te asegura que ese electrón va a caer justo en ese En ese nivel de energía que tú quieres. Puede caer en cualquiera. Ah, o sea, vuelves a repetir el experimento hasta que caiga en el nivel de No, energía no. que tú quieres. Haces cae en un nivel de energía. Supongamos que tu nivel de energía que quieres, tu función de onda esté en este nivel de energía. Y el electrón cayó acá. Ujú. El electrón cayó acá. Entonces, ¿qué haces? Lo sometes a un aparato tipo Sterger Black para separar en varios, ¿no? Para separar en varios. Supongamos que no sea estado fundamental, sino sea la superposición de varios. No va a caer en un estado fundamental necesariamente, va a caer en la superposición de muchos, en un estado que es la superposición de otros, ¿no? En general. Entonces nosotros, este estado que es la superposición de muchos, lo descomponemos con un tipo Sterger Black y ya podemos obtener el estado que queríamos. ¿Sí? Ahora, si supongamos que es un estado base, que no es pues simplemente este estado base va a ser una superposición del mismo, nada más. Ujú. Entonces no contiene a ya no lo contiene, y entonces también lo descartamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver, esto que hemos visto último es para operadores F que tienen la forma combinatorial. Ahora vamos a tratar operadores F que no tienen la forma combinatorial. Esto nos va a permitir una receta más general, ¿no? Porque ahí está, parece como si estuviera restringido a un tipo. Esto nos va a permitir una receta más general para medir. Lo primero que hacemos es buscar un conjunto de operadores. Buscamos un conjunto de operadores que llamamos G. Vamos a ponerle así. Tal que este conjunto F de XP con todos los G de XP forman un conjunto completo de operadores que conmutan. ¿Ya? Ojo que este G no es único, ¿no? Este G, yo he escrito un solo operador, pero puede representar muchos operadores. Conjunto de operadores que conmutan. Y como es un conjunto completo de operadores que conmutan, yo puedo escribir esto, ¿no? Yo puedo escribir esto. Y eso. Y esto. Es decir, si se dan cuenta, los dos operadores tienen las mismas funciones propias, justamente porque conmutan. Estas en realidad varias ecuaciones, ¿no? Para varios G, van a tener varios autovalores, pero vamos a escribirlo en una sola. Entonces tenemos esa expresión. Además, podemos decir que nuestra función de onda en el tiempo de medición puede ser escrita, ¿no? Puede ser escrita como una superposición. Voy a ponerlo así ya. Superposición de estas funciones propias comunes de todos los operadores FG. Puede ser escrito. En ese caso,
en ese caso, nosotros sabemos que no es de ahí se han llevado métodos 1, método 2, porque no tenían problemas sin saber por qué se puede escribir esto, ¿no? Podemos escribir esta función de onda, esta función, como una superposición, o una de estas funciones, donde los coeficientes son escritos de esta manera. Claro, los coeficientes son de esta manera. Entonces acá de nuevo, el cuadrado, ¿no? El cuadrado de, así como antes, por la misma razón que allá, ¿no? Que se diría allá, el cuadrado de este número es la probabilidad de que el observable f tenga el valor f de f y que los observables g tengan el valor g de g. Pero como a nosotros nos interesa solamente el observable f, podemos sumar sobre todas las g y tenemos la probabilidad del observable f. Pero bueno, eso hasta ahora, si se dan cuenta, no nos proporciona algo como lo anterior, porque como lo anterior habíamos logrado obtener una función de onda en el experimento, ¿no? Pero acá todavía no. Entonces vamos a proponer una receta nueva para que nos dé el valor de la distribución de probabilidad de estos valores para este observable. Bueno, en general esta función de onda tiene por qué ser real, tiene por qué, así que podemos escribirla. Es un cargo de conciencia. Donde f, rfg y sfg son funciones reales. Muy bien. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá, ahora sí vamos a trabajar con la función de onda. Ya tenemos todos estos datos previos, vamos a trabajar con la función de onda que tenemos, ¿no? Hasta el momento tenemos una función de onda psi de x, t, y no he dicho nada en el tiempo tm. Y no hemos hecho nada en el tiempo tm, no es como allá que habíamos apagado el potencial y le hemos puesto otro hamiltoniano como el eje anterior. No, acá todavía no hemos hecho nada. Lo que vamos a hacer acá ahora, ¿sí?, es someter el sistema a un potencial de este tipo, le vamos a llamar 2. Nos ha hecho barrada. Nótese de dónde se toman los valores, nótese ahí, delta, acá. Es un potencial delta, ¿no? Es un potencial delta. Entonces, ¿qué hacemos si tomamos ese valor? Pues, si sometemos sometemos al sistema a este potencial y le llamaremos de esta manera, llamaremos psi de s a la nueva función de onda. La llamaremos así a la nueva función de onda. Una función de onda de cumplir la ecuación de Kronecker. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo a este potencial y con este potencial puede seguir la función de Kronecker. Ahora bien, como se da cuenta, este es un pulso de potencial, ¿no? En que, como es un pulso, vamos a despreciar t. Vamos a despreciar t. O sea, t en esta función
va a ser 0, entonces lo vamos a despreciar de una vez posible. Reemplazamos, el pulso tiene esta forma. Lo que hacemos es eliminamos el H, vamos a resolver. Eliminamos el H, pasamos acá y es el de X. Vamos a hacer esto de acá. Bueno, acá falta uno. Este pasa para acá, este pasa para acá. Ok, tenemos eso, ¿no? Yo. Bien, tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es integrar. ¿Integrar de dónde? En el tiempo vamos a integrar de tm menos épsilon a un t, ¿no? Y acá obviamente vamos a integrar de si es el correspondiente, ¿no? Si s en x, tm menos épsilon hasta un si s de x t. Entonces, eso nos va a quedar logaritmo natural de si s en x, t, si s en x, tm menos épsilon, donde ese épsilon va a tender a 0, y acá tenemos la propiedad de la delta, ¿no? Como este intervalo de tm menos épsilon, como épsilon que tiende a 0 pero positivo hasta t, está el impulso de la delta, ¿no? Está entre ese intervalo. Entonces esta integral, esto sale y esta integral es 1. Entonces solamente nos queda y s f de x, nada más. Entonces podemos pasar el exponencial y despejamos si s de x. Si s de x igual a si s de x tm menos épsilon, donde épsilon va a tender a 0. Ahora, como estamos, nuestro potencial nos sirve para transformar nuestra función. El potencial nos sirve acá en realidad para transformar nuestra función si de x, t, que era la que evolucionaba, ¿no? En la etapa de evolución hacia nuestra nueva. Y acá hacia acá a través de U2. Entonces lo que hacíamos, lo que podemos decir es que ese sí, y el cambio será en tm, ¿no? Entonces podemos decir que si de x, t menos épsilon es justamente si de x, tm, porque justamente es el punto en tm es justamente donde se produce el cambio, ¿no? De esta a esta. Entonces esto de acá es esto, ¿no? El e pasa acá, este se pasa acá, y nos quedaría así. Una nueva función donde no depende, donde solamente, bueno, a pesar que hemos puesto acá t, pero acá no aparece, entonces no depende de t. Podemos simplemente hacer esto, nada más. Ahora, ¿qué pasa con nuestra probabilidad, no? Nuestra probabilidad de acá.
también va a cambiar. Ahora vamos a reemplazarlo por los nuevos valores que tenemos. Vamos a reemplazarlo. Esta phi de f de g lo tenemos acá, escrito de esta manera. Y este psi de xtm tenemos acá, ¿no? Bueno, despejando nos queda así, ¿no? Entonces nuestro C es nuestra amplitud de probabilidad. Nos va a quedar, ¿cómo nos va a quedar? Está conjugada por esto, ¿no? Acá, esto es conjugada. Como esto es real, ¿no? La conjugada no real es real más I por si S de por E a la S. Entonces, claramente se observa eso. Bueno, tenemos nuestra amplitud de probabilidad, ¿no? Que tendrá, bueno, tenemos nuestra amplitud de probabilidad, ¿no? Escrita como función de R y de la nueva función de S. Ya bien. Ahora a nuestra función, acá, nuestra función psi de S, ¿no? Nuestra función psi de S por esto la función propia phi de fg parece ser equivalente a R de fx, salvo por un cambio en la fase, ¿no? Salvo por un cambio en fase. Entonces nosotros podemos simplemente buscar ahora hacer lo mismo que antes, ¿no? Hacer lo mismo que hemos hecho antes. Atrapar un electrón en algún potencial. Ahora este potencial lo buscamos por psi de f de x, u de f de x igual a E menos f de x a menos 1t RFG de x, ¿no? Buscamos un nuevo potencial u de fg. Este potencial u de fg lo encendemos, luego atrapamos un electrón, otra vez igual que antes, hacemos un aparato, un dispositivo tipo Sterling y separamos los estados propios de esta nueva función, entre una de las cuales va a estar la RFG, que va a corresponder a la misma función si a la misma función psi de fg. De esta manera podemos encontrar, no, porque depende de psi de fg que encontramos, podemos encontrar la probabilidad de obtener los valores f de f en nuestro dispositivo Stargard, ¿no? Si encontramos una función u de fg, una función acá, atrapamos, encontramos una función propia, que este electrón tiene una función propia, descomponemos, ¿no?, en nuestros estados y ahí obtenemos las distintas psi de fg, ¿de acuerdo? Y podemos calcular la probabilidad de obtener esa función. Bueno, esto ha sido una sistematización del proceso de medición. Como dije, no iba a ser una interpretación de la realidad propiamente dicha, no era la idea, pero se ha logrado al menos dar una receta para lograr medir los observables a partir de las herramientas que nos proporciona la física cuántica. Entonces, bueno,
seguramente tendrá muchas limitaciones, como el hecho de que no podemos, al menos, no podemos a partir de esta receta ver una mayor para abarcar algo más grande como la mecánica cuántica relativista, ¿no? Esto lo hemos sentado para exactamente cuántica no relativista. Y pues también está el hecho de obtener potenciales, ¿no? Potenciales que puedan ser desarrollados experimentalmente como los que hemos obtenido. Hemos obtenido potenciales U1, decía que hemos obtenido, no tiene por qué ser experimentalmente posible todos esos, podría ser una limitación también. Pero el hecho que podemos dar una receta, al menos algo general, ¿no? Algo con seguramente tendrá sus cosas, pero ¿sí? Algo muy general de cómo podemos utilizar las herramientas para medir los observables en general. Bueno, gracias por su atención. Eso ha sido todo.